Como ya les había dicho, el fresco se encontraba deteriorado. Vean ustedes, este es el aspecto que tenía antes de su restauración en los años 90, más o menos hace ya pues casi cerca de 25 años. Y lo que representa pues es el momento en que Cristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En este diagrama se pretende pues identificar a algunos de los personajes que aparecen en este fresco, que además fue retocado. Ya comentaré brevemente por qué razón, con estos añadidos que aquí se mencionan, añadidos tanto en pintura seca, es decir, sobre el muro, como correcciones al fresco, que significa que se tiró la pintura original para sobreañadirle una pintura nueva. Así se verían los añadidos si se quedaran solo los añadidos y desapareciera el fresco completo. Personajes reconocibles, pues el arcángel San Gabriel, una representación de una figura mitológica que es Niobe, o si no, también algunos piensan que pueda ser Eva, una representación simbólica de la iglesia, San Juan Bautista, algunos piensan que podría ser más bien el caso de Adán por su proximidad con la figura femenina de Eva, San Andrés, San Lorenzo, la Santísima Virgen a un lado de Cristo Juez, San Bartolomé, San Juan Evangelista, San Pedro, uno de los más fácilmente reconocibles porque porta en sus manos las llaves del reino, y otros santos que también son identificables porque portan el instrumento de su martirio. Por ejemplo, San Dimas, que es más bien conocido como el buen ladrón, ese nombre que la tradición nos heredó sobre ese ladrón que fue crucificado junto con Jesucristo, pero que lo supo reconocer como el Mesías al momento de su martirio. Santa Catalina de Alejandría, San Blas, San Sebastián, Simón el Cirineo, San Miguel Arcángel, y luego algunos condenados que se pueden identificar como los pecados capitales, ¿no? Aparentemente también incluye el retrato del Papa Clemente VII, que fue el que inicialmente encargó este mural, un personaje que no es bíblico, sino mitológico, que es Caronte, ya comentaremos algo también sobre él, y finalmente Minos, que tiene una historia simpática que también mencionaré hacia el final de la presentación resumida que les estoy haciendo a ustedes. Muy bien, pues aquí tenemos el fresco. Vamos a hacer algunos acercamientos que nos permitan apreciar con más detalle pues la maravilla de esta pintura. Por ejemplo, me he acercado a uno de los santos que están a un costado de Cristo. Este es San Bartolomé. Y se puede saber que se trata de San Bartolomé porque él fue martirizado siendo desollado vivo. Y vemos aquí precisamente eso, a una figura que carga con su mano izquierda un pellejo humano y con la mano derecha un cuchillo, ¿no? Que es pues precisamente el instrumento con que lo despellejaron. Aquí hay un detalle simpático e interesante, y es que Miguel Ángel se representa a sí mismo como la cara de ese pellejo, aunque la vemos muy distorsionada, porque pues, es un pellejo, ¿verdad? Se puede apreciar pues algunos rasgos que son identificables con la fisonomía del rostro de Miguel Ángel, especialmente la nariz, porque Miguel Ángel sufrió en su juventud las consecuencias de un pleito con un compañero suyo al que criticaba, que le hundió de un golpe, de un puñetazo muy fuerte, la nariz. Bien, bueno, pues aquí tenemos con más detalle ese autorretrato de Miguel Ángel. Bueno, aquí tenemos en cambio el acercamiento al rostro de San Bartolomé, centro de este fresco, que nos muestra a Jesucristo en el momento de juzgar a vivos y muertos, la mano derecha levantada, siguiendo en esta la descripción que el propio Jesucristo hace en uno de los evangelios, de que al final le dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, significando con ello que han logrado alcanzar el cielo. Mientras que con el gesto del brazo izquierdo y su mano expresa pues esa otra, la frase condenatoria de los que no supieron amar a Dios, con aquella expresión de apartaos de mí, hacedores del mal, de modo que, bueno, en una sola figura, Miguel Ángel recoge ambas ideas. Una figura muy interesante, pues, es la de la Virgen a un costado de Cristo. En apariencia, la Virgen, pues, está como sobrecogida por el gesto enérgico, ¿no?, y definitivo de Cristo, pero si lo observamos con un poquito más de detalle, bueno, aquí tenemos del lado derecho, viendo el espectador de frente al muro, aparte de los santos que ya están en el cielo y a la parte izquierda también, pero el detalle que quería
explicar con relación, pues eso, a la figura de la Virgen María, acercándonos un poquito más, es que ese aparente estar apartando su rostro, pues, del gesto de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo vemos con más detalle, pues es solo aparente, porque en realidad lo que podemos apreciar es que la Virgen está dirigiendo su mirada en esta dirección que marca el cursor. Para mayor facilidad, pues vean ustedes esta línea punteada, y que muestra un detalle muy bonito, que habla pues eso de la vida de piedad del propio Miguel Ángel. Miguel Ángel siempre tuvo devoción por la Virgen María, como lo vemos también en una de sus obras tempranas, ¿no? La representación de la piedad. Se está fijando la Virgen en este grupo. Es un grupo que también me voy a acercar para que apreciemos con más detalle, de almas resucitadas, más que almas, ya cuerpos resucitados, ¿no? Que están siendo jalados hacia arriba por esta figura que representaría un ángel. Miguel Ángel representaba a los ángeles sin alas, no era muy amigo de la iconografía tradicional de otros artistas que representan, pues eso, a los ángeles como figuras humanas con alas, ¿no? Miguel Ángel prescindía de ese detalle. Este ángel lo que está haciendo es jalar hacia arriba a estos resucitados que se están sosteniendo de un rosario, de modo que, bueno, pues ese detalle tiene ese significado y nos explica, pues, la mirada de la Virgen, ¿no? Que se compadece de estas almas, de estos resucitados, porque fueron devotos suyos en vida rezando el rosario. Aquí tenemos otro grupo que ocupa el centro a los pies de Jesucristo, que es un grupo de ángeles tocando trompetas, las trompetas del juicio final. Y un detalle interesante que quiso representar aquí Miguel Ángel es que hay dos ángeles que sostienen sendos libros. El ángel que vemos de nuestro lado izquierdo es el arcángel San Miguel, que tiene un libro pequeño, mientras que este otro ángel, que no es identificable bajo un nombre concreto, sostiene un libro más grande. El libro pequeño mira al lado donde están los que están resucitando para subir al cielo, mientras que el libro grande, en cambio, apunta del lado donde están precipitándose al infierno las almas de los condenados. Con esto Miguel Ángel quería como aleccionar a los que vieran su pintura, haciéndoles ver que pues el camino al infierno es muy fácil, por eso el libro es más grande. El camino al cielo exige lucha, exige esfuerzo, y por eso representa el libro de los bienaventurados, de los que se han salvado, de forma más pequeña. Otro aspecto interesante de este fresco lo ofrecen las figuras que están en el ángulo inferior derecho. Nos vamos a acercar primero a lo que está en el centro, que en esta fotografía no se puede apreciar porque se ve muy oscuro, pero si nos acercamos, lo que podemos notar es que hay unas figuras aquí en una especie de cueva. Así se veían antes de la restauración, eran una de las partes más dañadas de este fresco, porque estaban muy cerca de las velas del altar y se había acumulado mucho humo, mucha cochambre, vamos a decirlo así, pero ya restaurado, miren cómo se ve con claridad que lo que hay aquí, pues es un condenado al infierno que está siendo atormentado por este demonio. Lo podemos identificar como demonio porque tiene un cuerno en la frente y porque tiene una pata como de gallo, que es una de las formas también de representar a las figuras demoníacas. Y le está mordiendo la oreja. Y aquí tenemos eso, a otra figura humana que se está precipitando al fuego eterno del infierno. Para estas escenas Miguel Ángel se inspiró mucho en la obra de un poeta del Renacimiento, Dante, ¿verdad? Dante Alighieri, que en su Divina Comedia pues hace un recorrido por los círculos del infierno. Aquí tenemos a la derecha de estas figuras que están ya dentro del infierno, pues a los que están llegando, ¿no? Llegando al infierno. Y aquí mezcla Miguel Ángel, también inspirado por la Divina Comedia de Dante, representa a los condenados como llegando al infierno en una barca. Y es que en la mitología clásica, las almas de los que iban al Hades, que es el nombre que usaban los clásicos griegos para hablar del infierno, las almas que llegaban al Hades eran conducidas a ese lugar por un barquero de nombre Caronte, que es este demonio que vemos aquí, ¿verdad? Con orejas puntiagudas, y que está golpeando con su remo a los navegantes de esta barca para empujarlos, ¿verdad?, a que se bajen de la misma y terminen pues en el infierno. Aquí nos podemos acercar a un detalle que nos muestra las expresiones de desesperación de los condenados. Y aquí vemos pues eso, la esquina inferior derecha de este fresco, donde están pues eso, demonios y condenados mezclados entre sí. Esta figura que mencioné cuando estábamos mostrando el mapa genérico
de este fresco representa a un personaje mitológico, el rey Minos, que se supone que en la mitología pues era el rey que gobernaba el infierno. Pero también representa a un personaje de la vida real, y aquí está la anécdota divertida que anticipaba yo hace un momentito. Se trata de un mayordomo del Papa, un ceremoniero, ¿verdad?, encargado de las ceremonias del Papa, que cuando Miguel Ángel estaba ejecutando este fresco, esta pintura, se atrevió a comentar que le parecía que esa pintura era más digna de un balneario que de una capilla del Papa, porque le escandalizaba a esa persona pues ver tantos desnudos, y que en el Renacimiento pues era una novedad, relativamente era una novedad. En la antigüedad pues se utilizaban mucho los desnudos como motivo artístico, pero luego hubo una época en que eso se perdió, y justo uno de los elementos que el Renacimiento rescató fue la representación estética del cuerpo humano desnudo. Miguel Ángel, hombre de su tiempo, ¿verdad?, representante insigne del Renacimiento, no tenía empacho, por supuesto, considerando pues que el cuerpo humano en sí mismo es algo noble, ¿verdad?, creado por Dios. Entonces, ante ese comentario que hizo este mayordomo, Miguel Ángel lo representó de esta forma, como el rey Minos en el infierno, además siendo atormentado, como visiblemente pueden ustedes darse cuenta, de una forma bastante chusca por una serpiente. Este personaje fue a presentar su queja ante el Papa, ¿no? Le dijo: Santo Padre, Miguel Ángel me ha pintado en el infierno. Y con muy buen sentido del humor, el Papa le contestó lo siguiente: si Miguel Ángel te hubiera puesto en el purgatorio, pues algo podría yo hacer, pero como tú bien sabes, en el infierno el Papa ya no tiene potestad. Y con esa respuesta se tuvo que conformar este personaje y quedar representado para la eternidad, ¿verdad? Bueno, no para la eternidad, pero sí para la historia, en ese rincón del infierno. Tenemos otro grupo interesante que les decía yo, es el de los pecados capitales. Aquí están en conjunto, ¿verdad? Algunos son muy fáciles de reconocer, por ejemplo, esta figura que está de cabeza, de su cuello cuelga esto pequeñito que se alcanza a ver aquí como una pequeña bolsa, es una bolsa de dinero, y por lo tanto la representación se trataría de la representación del pecado de avaricia, que tiene que ver pues eso, con la acumulación y el apego a los bienes materiales que se representan paradigmáticamente con el dinero. Esta otra figura, gracias al doctor Armenta, que ha hecho una prolija explicación en sus cursos de antropología de lo que es el pecado capital de la asidia, pues la identificamos claramente como ese pecado, porque uno de los elementos icónicos de la asidia es que la figura que la representa lleva la cabeza cubierta por un paño, como vemos aquí. Este otro también es muy fácil de identificar, porque como pueden apreciar, un demonio está jalando de esta figura hacia el infierno de sus genitales. Es el pecado de lujuria. De modo que, bueno, aquí tenemos lujuria, asidia o asedia, avaricia, y este pecado es, por el lugar aparte que tiene, sería el pecado de soberbia, que es el pecado principal en el sentido de la raíz de todos los demás, ¿verdad? Porque recordarán ustedes que se nos narra en el Génesis que el pecado que cometió Adán fue de desobediencia, pero una desobediencia motivada por el deseo de ser como Dios, que es la forma más contundente de describir el pecado de soberbia. El pecado de soberbia es la pretensión de ser como Dios, por propia cuenta, y por eso pues este pecado está puesto aparte por ser el principal, y además siendo atormentado y jalado hacia el infierno por dos demonios, ¿no? Este que vemos aquí con la lengua de fuera, y este otro lo está jalando de los pies. De modo que, bueno, pues aquí tenemos también otro aspecto interesante de este fresco, ¿no? Aquí tenemos un acercamiento al pecado de soberbia. Y bueno, pues tenemos también aquí la resurrección de los muertos. En este otro extremo vemos pues eso, cómo representó Miguel Ángel la resurrección de los muertos. Algunas figuras que todavía están, por decirlo así, en proceso de recuperar su cuerpo. El rostro de esta figura es todavía una calavera. Por aquí vemos también esta otra figura que, además de mostrar todavía buen aspecto de su calavera, el hombro todavía es huesos, es esqueleto, ¿no? Aquí también prácticamente parece un fantasma. Con eso Miguel Ángel quería transmitir la representación de esa transición del mundo de los muertos al de los resucitados. Una representación también
que mueve mucho a la reflexión, ¿no? A recordar que, bueno, pues nuestro destino último, pues es la gloria eterna en compañía de Dios, ¿verdad? O la condenación eterna. Esta figura de este ángulo que estoy señalando con el cursor es muy interesante porque nos muestra un demonio tirando de los cabellos hacia abajo a esta figura, mientras que hay otra en la parte superior que tira de esa misma persona hacia arriba, ¿no? Es el combate entre el demonio, el mal, ¿verdad? Y el ángel, el bien, que bueno, pues eso, la vida es una lucha entre el bien y el mal, y acabará en definitiva con pues o la condenación eterna o la salvación. Un último detalle a comentarles es la parte superior de este fresco que está en los ángulos, en estas dos lunetas del fresco. En el ángulo superior izquierdo vemos a un grupo de ángeles que están intentando sostener la cruz de Jesucristo. La posición inclinada de la cruz nos muestra que esto es un esfuerzo no solo sobrehumano, sino que ni siquiera los ángeles mismos son capaces de erguir la cruz, porque la salvación exigía el sacrificio de Dios mismo en la persona de su Hijo. Aquí estos otros ángeles, en cambio, sostienen la corona de espinas, que son ambos, la cruz y la corona, símbolos de la pasión de Jesucristo. Y del otro lado, el luneto del lado derecho está ocupado por la columna de la flagelación, parte de los tormentos que sufrió Jesucristo, y la lanza con que finalmente le atravesaron el costado una vez que ya Jesucristo había fallecido. De modo que Miguel Ángel, pues se ve que conocía la simbología cristiana a profundidad y aprovecha todos los elementos que artísticamente se prestan para esta magna representación en una de las obras maestras del arte universal y muy representativa también del periodo en que Miguel Ángel realizó su arte, que es precisamente el periodo del Renacimiento. Pues muy bien, espero que aunque de forma apretada les haya yo mostrado esto, les abra el apetito por conocer más de la obra de Miguel Ángel. Reitero pues que esto es parte de un programa de formación integral de apreciación artística de la obra de Miguel Ángel, que bajo la dirección y tutela de María Dolores Lepine, pues se ofrecerá nuevamente el próximo año a partir de la segunda quincena de febrero. Les agradezco mucho. Espero que les haya resultado interesante. IPADE. The World Calls.